Reyes 19:9 dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, sal. ¿Qué le dijo el Señor? Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Señor. Háblanos directo a nuestros corazones, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes, Señor. Nosotros no sabemos, pero tú sí sabes, Señor. Háblanos en esta mañana preciosa, Señor. Toca directo a nuestros corazones en el nombre de Jesús y que tu palabra transforme cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe? Para ponerlo un poquito en contexto de lo que se trata la palabra de esta mañana, es que Elías venía de servir a Dios y de tener un enfrentamiento con algunos profetas de Baal, con algunos profetas que servían a otros dioses, pero de repente Elías, que era el profeta más poderoso, el ministro más poderoso de aquel tiempo, el pastor más ungido, el hermano que más servía y que era más ungido en la iglesia como la persona que tiene a su lado, ¿verdad? ¿Cuántos ungidos del Señor hay en esta mañana? ¿Verdad? Usted no se dio cuenta, pero al lado suyo hay un siervo y un ungido de Dios. Lo que pasa es que todavía está en proceso, ¿verdad? Falta bastante, pero Dios va a terminar la obra en ese varón que tiene a su lado, en esa mujer que tiene. Dios va a sacar a un pastor, a un profeta, a un líder, usted no lo está entendiendo en esta mañana. Pero sabe, Elías era el varón que Dios estaba usando tremendamente en aquel tiempo. Él hacía descender fuego del cielo, era un varón ungido, pero de repente comenzó a tener problemas internos en su carácter, comenzó a tener problemas, empezó a tener circunstancias, situaciones, y él se comenzó a deprimir y empezó a centrarse en los problemas a tal punto que se desvía de lo que Dios le mandó a hacer y se va y se esconde en una cueva. Y yo quiero decirte, mucha gente de nosotros por momentos servimos a Dios y estamos bien y estamos contentos y parece que Dios está con nosotros, pero de repente hay problemas y situaciones, circunstancias, y nos vemos escondidos, nos vemos dentro de una cueva de problemas, de una cueva de situaciones, de circunstancias. Y la cuestión es que Elías, en vez de seguir mirando a Dios y lo que Dios estaba haciendo, comenzó a centrarse en los problemas. Yo quiero decirte, a veces los problemas intentarán alejarte del propósito de Dios para tu vida. A veces las situaciones, las circunstancias, las cosas que nos pasan en la vida están ahí porque intentan alejarte de lo que Dios ha dicho para tu vida, para tu familia. El enemigo siempre utilizará diferentes situaciones y problemas para alejarte. El enemigo siempre tratará de hacerte dudar de lo que Dios te dijo. ¿Sabe? Elías venía de derrotar a 450 profetas de Baal. Venía de derrotar a 450 profetas y de repente una mujer amenaza a Elías y Elías de repente dice que se quiere morir. ¿Cómo serán las mujeres, hermano, verdad? Usted se puede pelear con el carnicero, el verdulero, pero cuando llega a su casa, su señora, usted ya sabe que tiene perdida la batalla, ¿verdad? Usted siempre tiene la última palabra, sí, querida, como vos digas, ¿verdad? Pero, ¿sabe? El enemigo siempre intenta hacerte dudar de lo que Dios dijo y de lo que Dios ya hizo. ¿Cómo puede ser que un varón de Dios había vencido a 450 y de repente una mujer, una amenaza, alguien que empieza a atentar contra Elías, él comienza a dudar? El enemigo siempre va a hacerte dudar a pesar de que Dios ya estuvo con usted.
El enemigo siempre querrá mentirte y decirte: esta vez no lo vas a poder, esta vez tu familia no va a salir adelante. Sí, ayer se pudo, pero lo próximo que viene va a ser muy difícil, va a ser algo imposible. Pero yo quiero decirte, si Dios estuvo una vez con usted, Dios va a volver a estar con usted. Si Dios ha estado con nosotros una vez, si Él ya nos sanó, entonces va a volver a sanarte. Si Él ya nos prosperó, entonces Él va a volver a prosperarte. Si Dios hizo un milagro, Él va a responder y Él va a terminar la obra en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu economía. Yo no sé si alguien lo cree en esta noche, pero yo quiero decirte, si Dios estuvo con usted, entonces el mismo Dios, Él no te dejará, no te abandonará. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor cumplirá su propósito, pero el enemigo le encanta. La Biblia dice que el enemigo, que el diablo, es padre de mentiras. Y sabe, al enemigo le encanta mentirte a tu oído. Aunque Dios ya hizo un milagro, ¿será que es de Dios? ¿Será que tu marido está cambiando? ¿Será que tu familia está cambiando? ¿Será que ese trabajo te lo van a dar? Pero Dios ya estuvo con usted. Pero la cuestión es que el enemigo y hay gente que es usada por el diablo para sembrar duda en tu corazón. Yo quiero decirte, llegó la mañana y el tiempo en que creas a la palabra de Dios que hay sobre tu vida. Dejes de escuchar al enemigo. El problema es que Elías comienza a escuchar más al enemigo que a Dios. Elías comienza a escuchar más el problema y las amenazas de las personas usadas por el diablo que lo que Dios le mandó a hacer. Y sabe, él está en esa cueva todo triste, todo deprimido, queriéndose morir, cuando hacía días antes estaba teniendo una gran victoria. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana. Hay veces que tenemos un día grandes victorias y a los 2-3 días nos sentimos que nos queremos morir, que estamos tristes, que no podemos salir adelante, que Dios no está conmigo, que Dios me abandonó, que Dios no me responde. Pero Dios siempre está con nosotros. Y sabe, Dios le habla a Elías y le pregunta: ¿qué haces ahí, Elías? Y de repente Elías responde, dice, mientras estaba Elías, dice que él respondió: yo he servido con un gran celo, Dios Todopoderoso, pero tu pueblo de Israel ha roto. ¿Sabe? Elías no le responde a Dios. Elías comienza a dar excusas a Dios. Es que a veces nosotros pensamos que Dios no nos habla, pero la cuestión es que nosotros en ciertos momentos no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Elías no responde a Dios. Dios le hace una pregunta a Elías y Elías no escucha lo que Dios le está diciendo. Es que a veces a nosotros no nos parece, no nos entra en nuestra cabeza, no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. A veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios puede ser, no puede ser, no nos gusta, no nos parece, pero yo quiero decirte en esta mañana que llegó el momento de que puedas comenzar a escuchar lo que Dios te está diciendo. El problema no es que Dios no nos hable, el problema es que a veces nos habla y a nosotros no nos gusta lo que Dios nos dice. A veces no nos gusta, no nos parece la voluntad de Dios. A veces no es lo que más quisiéramos la voluntad de Dios. A veces no queremos oír a Dios. A veces, como Elías, solamente queremos demandar a Dios. Elías comienza a demandarle a Dios y a decirle: Señor, pero lo que pasa es que me pasan tantos problemas, y la iglesia y los líderes y el de la alabanza que desafina y no me gusta en esta iglesia porque esto, porque lo otro, y mi familia son todos unos desgraciados, Señor, estoy solo. Y Elías comienza a dar un show de lástima y empieza a demandarle a Dios: ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y a veces nosotros creemos que el tiempo de oración es un tiempo de demanda a Dios, ¿verdad? Y a veces: Padre, ¿verdad que oramos? Te pido por mi esposo desgraciado. Tócalo, Señor, sacúdelo. Señor, revuélcalo, Señor, en el piso y que se arrepienta, ¿verdad? Y mi familia, mis hijos que son unos desgraciados. Y la hermana, ¿verdad? La bendigo, Señor, pero que se le corte la lengua, ¿verdad?
A veces nosotros oramos demandando a Dios, pero Dios nos está preguntando qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que usted está haciendo. A Dios no le importa tanto las personas que están a tu alrededor, sino que Dios quiere comenzar a trabajar adentro tuyo. Y nosotros queremos demandarle a Dios cuando lo primero que tenemos que comenzar a hacer es escuchar a Dios. ¿Sabe? Nosotros en el tiempo de oración, cuando tenemos problemas, situaciones, circunstancias, hablamos, decretamos, rompemos, atamos, algunos conjuran, algunos piden, algunos decretan, algunos profetizan, pero pocos de nosotros escuchamos a Dios. Y esto era una persona cualquiera, era el profeta Elías. Pero en este momento el profeta estaba tan abrumado por los problemas que en vez de escuchar a Dios, comenzó a demandar a Dios. Yo quiero decirte, tu vida espiritual, tu familia, tu persona, tu carácter, tu corazón comenzará a crecer cuando comiences a escuchar a Dios en tu vida. Tu familia comenzará a tener éxito cuando en tu familia comiencen a escuchar a Dios. En tu vida comenzarás a crecer cuando por fin te decidas a escuchar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Nosotros aprendemos y crecemos escuchando. Pero hay gente que piensa que vamos a crecer cuando demandemos más, cuando lo retemos a Dios, cuando le demandemos a Dios, cuando hagamos oraciones de decreto, de proclama, y eso está muy bien, pero yo quiero decirte, a veces no solamente son decretos, proclamas, rompimientos, a veces no es que usted llore y derrame 500,000 mocos, a veces lo que Dios tiene que hacer simplemente en tu vida es que puedas aprender a escuchar a Dios. A veces es, el Señor no me responde. No, hermano, pastor, venga, quiero decir algo porque Dios no me responde, porque no tengo respuesta. Si usted tiene respuesta, el problema es que no quiere escucharla y no le gusta. Pero a veces Dios siempre promete respondernos. El asunto es que no siempre esa respuesta nos va a gustar, pero siempre esa respuesta nos va a hacer bien. Es que hay gente que viene y dice, no, pastor, tengo esta situación. Claro. Y no puedo salir. Y Elías no podía salir de esa cueva. Pero a veces no es la respuesta que más te guste, pero es la respuesta que va a sacarte de tu situación, de tu problema, de tu cueva. A veces nosotros vamos, imagínense que usted va al doctor y le dice, doctor, tengo dolor de cabeza, me duele la panza, me duele acá, pero... Y cuando el doctor va a responder a sus síntomas, usted dice, pero seguramente es de la vesícula, ¿verdad? Es de la vesícula, sí, ¿verdad? Y hay gente que quiere enseñarle al doctor, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me rompí la pierna el año pasado, y fui y le dije al doctor, ¿verdad que es solamente un esguince, no? Sí, ¿verdad? Y me mira la doctora, ¿verdad? Tenía el pie así, grandote, de hinchado, decía. Y lo dudo, dice, lo dudo. Pero bueno, dice, admiro tu fe, me dice, ¿verdad? Tenía una fractura, pero tremenda. Pero a veces nosotros queremos enseñarle al médico, ¿verdad? Queremos, no, lo que tengo que tomar, ¿verdad? Algunos ya saben toda la receta, ¿verdad? Dice, yo lo que tengo que tomar es un paracetamol y un diclofenac, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos enseñarle al doctor qué es lo que tenemos. Nosotros vemos los síntomas, pero el doctor ve las causas. El doctor sabe más de su cuerpo que usted mismo. Es que Dios sabe más de usted que usted mismo. Dios es quien te creó, te formó aún desde el vientre de tu madre. Dios es el que puso propósito, destino en tu familia. Dios es el que te creó y el que puso un designio. Dios es el que puso un plan para tu vida, para tus hijos. Yo quiero decirte, en tu casa hay un plan de Dios. En tu familia hay un plan de Dios. Para los tuyos hay un plan de Dios. Un propósito que Dios puso aún desde antes de la fundación del mundo. Él puso un plan. Él puso un destino en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y sabe, el problema es que nosotros a veces nos quejamos de los síntomas, pero Dios atiende las causas. A veces tenemos que aprender a escuchar qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios dijo. Porque sabe, Dios siempre es el mismo.
ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra, la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, es eterno. Y a veces nosotros le pedimos respuestas a Dios cuando Dios ya nos habló y nos dio su palabra, y nos dio sus profetas, y nos dio sus pastores, y nos dio la iglesia, y nos dio el Espíritu Santo, y nos dio la palabra de Dios escrita para que usted la pueda leer. Y queremos reclamarle a Dios que nos hable cuando Dios ya nos habló. Pero el problema de Elías no es que Dios no estaba con él. El problema de Elías es que él no quería escuchar a Dios. Y sabe, algo que a mí personalmente me molesta un poco es que repetir las cosas, ¿verdad? ¿Y cuánto sale? ¿Pero cuánto sale? Pero, ¿sabe? Dios ya ha puesto promesas. Dios te puso como cabeza y no como cola. Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo. Dios, el Dios de los cielos, Él te prosperará. Pero a veces nosotros estamos creyéndole más al enemigo, creyéndole más al noticiero que a lo que Dios nos dijo. Que las promesas de Dios, en la palabra de Dios hay promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Él estará contigo, Él te prosperará. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero a veces nosotros le creemos más al enemigo que a la promesa de Dios, que a la palabra de Dios eterna. El problema no es que Dios no esté con nosotros, es que nosotros no queremos escuchar, no queremos oír. ¿Sabe? La fe viene por el oír. Cuando usted ora y quiere tener fe en su vida, no se trata de cuántas palabras. Excelentísimo Padre, en el nombre de Jesús, Rambo lanza la bazuca, ultra la marca. A veces en verdad veo que algunos vienen acá y dicen, Padre, y usted puede orar como usted quiera, pero la fe viene no por repetir, sino por oír. No por ser como un lorito cristiano, ¿verdad? Yo tengo un lorito cristiano en mi casa. Pero ¿sabe? La fe viene cuando usted escucha a Dios, no cuando usted demanda a Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y sabe, cuando Dios le habla a Elías y le dice, ¿qué haces ahí? Y le dice, sal y ponte de pie. Yo quiero decirte, cuando hay problemas en tu casa, cuando hay problemas en tu vida, cuando hay problemas en tu corazón, lo único que va a sacarte de esa cueva es la voz de Dios. Cuando aprendas a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, eso va a sacarte del lugar en donde estás. Cuando en tu familia haya problemas, tiene que haber alguien que doble sus rodillas y comience a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuches la palabra de Dios en tu vida, eso va a sacarte, va a transportarte, va a darte la victoria. Yo quiero decirte, en esta mañana hay alguien que tiene que empezar a escuchar la voz de Dios que está hablando a tu corazón, lo que Dios quiere decirte y lo que Dios va a hacer en tu familia, lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser algo glorioso, lo que Dios va a hacer en tu casa va a ser algo glorioso. Simplemente en esta mañana alguien tiene que determinarse a escuchar la voz de Dios para tu vida, para tu casa. Habrá alguien en esta mañana que diga, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero escuchar tu voz para mí, para mi casa, para mi familia. Aun cuando algunos oran, pero no escuchan, ¿sabe? Y la palabra de Dios dice la comunión íntima. Y comunión no es simplemente un monólogo. A veces nosotros pensamos que la oración es un monólogo, ¿verdad? Donde usted solo habla usted. Pero imagínense que usted va con su amiga, ¿verdad? Y usted le cuenta todo. Lo que pasa es que me pasó esto y me pasó esto. Y cuando dice, bueno, ahora te cuento yo, no, chao, nos vemos, me tengo que ir. Eso no es comunicación, eso es un monólogo. Pero a veces nosotros le decimos todas las cosas a Dios, pero no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. ¿Sabe usted? Puede escuchar la voz de Dios en oración, puede escuchar la voz de Dios en la palabra, puede escuchar la voz de Dios en una canción, puede escuchar la voz de Dios en una prédica. Hay tantas formas que Dios tiene para hablarte, pero la cuestión es que nosotros a veces no escuchamos la voz de Dios. Y Dios le está diciendo, sal y ponte de pie. Y a veces nosotros tenemos que saber qué Dios está pidiendo que nosotros hagamos. No que nosotros le pedimos a Dios que haga, totalmente al revés, que Dios pide que nosotros hagamos. A veces oramos por situaciones, Dios cambia esta situación, pero a veces la situación está permitida por Dios para cambiarte a vos, para cambiar la manera en que usted está haciendo.
Y la oración correcta de Elías, en vez de demandarle a Dios, tendría que haber sido: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para salir de acá? ¿Cuántas veces tu oración es así? A veces nosotros oramos: Señor, cámbialo, arrepiéntalo, manda fuego, Señor, consúmelo, Señor, elimínalo, fulmínalo en el nombre de Jesús. Amén. Y la oración nuestra debería ser: Señor, que mi familia está pasando por un mal momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y es que Elías se estaba quejando con Dios, pero él no se daba cuenta de que estaba en el lugar equivocado, en donde Dios no lo mandó a estar. Es que a veces no vemos resultados porque estamos en el lugar donde Dios no nos dijo que vayamos. Y ¿saben? El versículo más adelante, en el versículo 13, luego de que la presencia de Dios comienza a irrumpir el lugar en donde estaba Elías, yo quiero decirte: en tu casa, en tu familia, irrumpirá la presencia de Dios. En tu familia, en tu vida, la presencia de Dios transformará todas las cosas. Y dice: y cuando Elías, el versículo 13, Elías lo oyó. El secreto es oír a Dios. Dígale al que tiene a su lado: el secreto es oír a Dios. El secreto es escucharlo a Dios. El secreto es escuchar la palabra de Dios. Dice: se cubrió la cara con una capa. Dice: y de repente otra vez más Dios le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Y él volvió a responderle otra vez la misma historia. Otra vez el perro arrepentido del chavo, ¿verdad? Es que nosotros no nos damos cuenta. El hermano veía al chavo, por eso se ríe, pero ustedes son todos muy jovencitos, eso es lo que pasa. Son de Bob Esponja en adelante. Pero, ¿sabe? A veces nosotros una y otra vez vamos a Dios con las mismas cuestiones y no salimos adelante, no avanzamos, no crecemos. Estamos estancados y la cuestión no es que Dios no responda, es que Dios siempre en las mismas cuestiones tendrá las mismas respuestas. Cuando hay algo estancado en tu vida, cuando hay un problema que no podés salir, esa cueva, no es que Dios no te responda, es que hay algo que todavía usted no está cambiando. Es que Dios siempre va a tener una respuesta, pero hay algo que usted tiene que hacer y activar, y hay algo que en usted se tiene que movilizar para empezar a caminar en lo que Dios ya te dijo. No es que Dios no responda, es que Elías no quería salir de ahí. Él estaba abrazado a su lástima. Él estaba triste y estaba haciendo una fiesta de tristeza, de lástima. Y hay gente que le pasa algo en su vida y por años y años viven abrazados al dolor, a la tristeza. Y claro que hay problemas, situaciones difíciles, hay pérdidas, hay tristezas, pero él estaba abrazado a su dolor. Yo quiero decirte, cuando la palabra de Dios entra a tu vida, a tu corazón, Él comienza a decirte: ¿qué haces ahí? Es momento de ponerte de pie y de salir adelante y de dejar de escuchar al enemigo y comenzar a avanzar en el propósito que yo puse en tu vida, en la asignación que yo puse en tu familia, en el destino que yo he diseñado para tus hijos, para tu vida. Él comienza a decirle a Elías otra vez: ¿qué haces ahí? Levántate. Y Elías no entiende. Y hay gente como nosotros que una vez vamos con la misma oración y el mismo problema, y el pastor siempre va a estar para escucharte, pero no podemos ir todos los domingos: pastor, ore por mí, porque mi hijo, porque esto, porque el otro, porque el otro. Hermano, mi hermana, claro que vamos a orar, pero hay momentos donde no solamente basta con orar, sino que tenemos que empezar a actuar, a activar nuestra fe. La fe sin obras es muerta. Usted tiene fe, comience a hacer algo en su casa. Y no es que Dios haga algo en tu casa, sino que Dios te use a vos para hacer algo a través tuyo en tu casa. Dios le habla a Elías y no le habla a la situación, sino que le habla a Elías y no dice: Elías, ¿qué pasa? ¿Qué te están haciendo? Te están haciendo bullying, te están hablando mal de vos, te están criticando, te están amenazando. No. Dios habla a Elías. Y yo quiero decirte en esta mañana: Dios habla
a usted, a tu corazón directamente y te pregunta: ¿qué estás haciendo con las promesas que yo te di? ¿Qué estás haciendo con el propósito que yo puse en tu familia? ¿Qué estás haciendo con los años que yo te di? ¿Qué estás haciendo con la familia que yo te di? ¿Qué estás haciendo con el recurso que yo te di? Basta de abrazar la lástima y el dolor. Levántate, levántate. Y en esta mañana vine a traer una palabra profética para alguien que está estancado, alguien que no puede avanzar, alguien que tiene el mismo problema. Viene una palabra del Espíritu Santo a tu vida en esta mañana y te dice: levántate, levántate y sal, porque hay largo camino, porque hay cosas que todavía Dios tiene que cumplir en tu vida. Hay cosas que Dios ha diseñado para tu familia y que están a punto de darse a luz, pero llegó el momento de levantarse, de activar tu fe en medio de los problemas, en medio de la cueva. Algo tiene que activarse en su vida para que el propósito de Dios sea dado a luz en tu familia, en tus hijos, en tu vida, en tu salud, en tu casa. Algo tiene que levantarse y activarse en usted en esta mañana. ¿Sabes? Yo quiero que se ponga de pie porque me quedé sin tiempo. Pero cuando Dios te dice algo, quizá no te guste. Seguramente Elías estaba esperando: ay, pobrecito Elías, mira cuánto sufre, cuánto... No. Dios le dice: levántate, dale, actívate. Yo me imagino: uy, pero qué duro que es Dios, qué duro que es el pastor Carlos, me dice así, que tengo que cambiar, que tengo que hacer. La palabra de Dios vino a Elías y le dice: levántate, no te voy a levantar, levántate vos. ¿Alguien está entendiendo? Yo estoy con vos, pero algo tienes que activar, algo tiene que accionar, algo usted tiene que hacer. Dios está contigo, pero usted tiene que levantarse. Usted tiene que dejar, usted tiene cosas que cambiar, usted tiene cosas que ser transformado, usted tiene cosas que activar, usted tiene pasividad que dejar, usted siempre tiene que hacer. Y Dios le habla y Él no hace, sino que usted hace. Dios, es que a veces nosotros esperamos que Dios haga todo, pero ¿sabe lo que va a suceder? Es que Dios da una palabra y usted comienza a caminar en pos de la palabra que Dios dijo. Las cosas no van a suceder como arte de magia, sino que usted, alguien, un hijo de Dios con una palabra en su corazón, que camina determinado a creerle a Dios, a lo que Dios ha dicho, aunque vengan problemas, sucederá en tu vida, sucederá en tu familia. Pero Elías tuvo que levantarse. Usted ya sabe que Dios lo ama. Usted ya sabe que Dios quiere bendecirlo. Usted ya sabe que Dios tiene un propósito en tu vida. Pero por alguna cuestión nos quedamos escondidos en esa cueva, abrazados al dolor, a las circunstancias, a la lástima. Y el enemigo nos miente con cosas pequeñas cuando Dios ya te dio la victoria en cosas grandes. Y el enemigo quiere mentirte: uy, pobrecito, y eso chiquitito. Pero yo quiero decirte: Dios no solamente quiere solucionar tu problema chiquito, Dios quiere darte cosas grandes. Escucha la voz de Dios y no la voz de los problemas. Para salir de ese lugar, usted tiene que accionar, tiene que insistir y tiene que activar la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo se activa la palabra de Dios? Haciendo, obrando, creyendo a pesar de no ver resultados. A pesar de estar en problemas, en una cueva, en el dolor, en la tristeza, en la decepción, en el engaño, en donde sea que te encuentres en esa cueva, se sale creyéndole a Dios y poniéndote de pie y creyendo que Dios cumplirá su propósito en mí. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaré. Hay alguien en esta mañana. Yo creo que sí, hay alguien en esta mañana que decide creerle a la voz de Dios, que puedas darle tu mejor aplauso en esta mañana preciosa y que alguien pueda celebrar la palabra de Dios en esta mañana para tu vida, para tu familia. Yo me levantaré y empezaré a caminar en la palabra de Dios. Yo comenzaré a escuchar la voz de Dios para mí, para mi vida, para mis hijos.